El viento soplaba con fuerza en el valle, arrastrando hojas secas y polvo por el sendero de tierra que llevaba a una humilde casita de adobe. La casa estaba vieja, con las paredes agrietadas y un techo de paja que apenas resistía el peso de los años. Dentro, 3 hermanos compartían un hogar donde la escasez era la única constante. Julián, el mayor, tenía el carácter endurecido por la vida. Su piel, curtida por el sol, y sus manos, llenas de callos, eran prueba de los años de trabajo en los campos. Él no creía en milagros, solo en el esfuerzo. Tomás, el del medio, era menos severo, pero seguía el ejemplo de su hermano mayor. Aunque a veces parecía dudar, nunca se atrevía a desafiar a Julián. Y luego estaba Elías, el menor, un niño de apenas 9 años que, a diferencia de sus hermanos, todavía creía. Creía en la bondad, creía en las promesas de su madre antes de morir, creía en Dios. Pero su fe nunca fue suficiente para ganarse el cariño de sus hermanos. Para ellos, él era la razón de su desgracia. Su madre murió al darlo a luz. Su padre, incapaz de soportar el dolor, los abandonó días después. Julián tenía apenas 13 años cuando se convirtió en el hombre de la casa. Cargó con el peso del hambre, la desesperación y la responsabilidad demasiado pronto. Para él, Elías no era su hermano. Era la razón por la que su madre estaba muerta. «Si tú no hubieras nacido, ella seguiría aquí», le dijo una vez, con el rostro endurecido por la rabia. Tomás nunca fue tan cruel, pero tampoco lo defendía. Quizás porque en el fondo también lo culpaba. Y así pasó la infancia de Elías, siendo invisible, siendo una carga. Aquella mañana el hambre golpeaba más fuerte que nunca. No había nada que comer. «Vamos al pueblo a trabajar», anunció Julián, poniéndose su chaqueta gastada. «Volveremos en la noche». Tomás lo siguió sin decir nada. Sabían que Elías no era lo suficientemente fuerte para ir con ellos. «No hagas tonterías mientras no estamos», dijo Julián antes de salir, lanzándole una mirada de advertencia. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Elías solo. Fue entonces cuando vio al anciano por la ventana. A lo lejos, por el sendero polvoriento, una figura avanzaba lentamente. Era un hombre mayor, con la ropa sucia y rasgada, apoyándose en un bastón de madera. Parecía tan frágil como una hoja seca al viento. Cuando llegó a la casa, levantó la vista y clavó sus ojos en Elías. «Muchacho, ¿podrías darme un poco de agua?». Elías sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que era la sed. Sabía lo que era el hambre. Corrió hacia la tinaja y llenó un cuenco de barro con lo poco que quedaba de agua. Era casi nada, pero era todo lo que tenía. El anciano bebió lentamente. Su expresión era de gratitud absoluta. «Que Dios te bendiga, hijo». Elías tragó saliva. Se sintió extraño. Nadie le agradecía nunca. Entonces vio el trozo de pan duro sobre la mesa. Era lo último que quedaba. Miró el pan, luego al anciano, y tomó una decisión. Lo partió en 2 y le entregó la mitad. «Es poco, pero es suyo». El anciano lo miró con sorpresa. Sus ojos se humedecieron. «Eres un buen niño. Que Dios te lo devuelva multiplicado». Elías sonrió tímidamente. Algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El anciano partió el pan en 2 y le tendió la mitad. «Vamos, hijo». Elías negó con la cabeza. «Es suyo. Yo aguanto». El anciano lo observó en silencio, con una mezcla de tristeza y admiración en los ojos. «Dios ve todo, hijo, y los que dan sin esperar nada reciben cuando menos lo esperan». Elías no entendió completamente esas palabras, pero asintió con respeto. El anciano sonrió con dulzura y con pasos lentos siguió su camino por el sendero polvoriento. Su silueta pronto se perdió en la bruma del atardecer. Elías
se quedó en la entrada de la casa, sintiendo cómo el hambre se hacía más fuerte. Había hecho lo correcto, pero ahora no tenía nada para sí mismo. Cuando la noche cayó y la temperatura descendió, sus hermanos regresaron. Julián entró primero, arrojando un costal con un par de papas y un trozo de carne seca. Era todo lo que habían conseguido. «Prepara algo de comida», ordenó. Tomás cerró la puerta detrás de él, frotándose las manos para calentarlas. Sus ojos se posaron en Elías. «¿Pudiste comer algo?». El niño dudó. «No». Julián frunció el ceño. «Había un pedazo de pan esta mañana». Elías sintió que el aire se volvía más pesado. «Se lo di a un anciano. Tenía hambre». El silencio en la habitación fue instantáneo. Tomás bajó la mirada, pero Julián no tardó en reaccionar. «¿Qué hiciste?». Su voz sonó más baja de lo normal, pero cargada de rabia contenida. Elías apretó los labios. «No quedaba comida. Él tenía más hambre que yo». Un golpe seco lo derribó al suelo. Elías sintió el ardor en su mejilla antes de entender lo que había pasado. Julián lo había golpeado. «Eres un tonto», gritó su hermano mayor. «Nosotros tampoco tenemos comida y sales a regalar lo poco que hay». Elías no respondió. No porque no doliera, sino porque estaba acostumbrado. Tomás miró la escena en silencio. No aprobaba la violencia, pero tampoco defendió a Elías. Julián resopló, dio media vuelta y se dejó caer sobre la cama. «Si vas a actuar como un inútil, al menos que te sirva de lección. Mañana saldrás a conseguir comida tú solo». Elías sintió que la habitación daba vueltas, su mejilla ardía y el hambre punzaba su estómago con más fuerza que nunca. Se levantó lentamente del suelo y salió de la casa. No quería que lo vieran temblar. Afuera, el viento frío de la madrugada le cortó la piel. Sabía lo que tenía que hacer. Si no encontraba comida al amanecer, su hogar ya no sería su hogar. Elías caminó bajo la oscuridad de la madrugada. Sus pies descalzos pisaban la tierra helada, pero el frío no le dolía tanto como las palabras de su hermano. «Si mañana no encuentras comida, no vuelvas». El bosque, denso y silencioso, se extendía frente a él. Había oído historias de gente que encontraba raíces o frutas en sus profundidades, pero también de aquellos que nunca regresaban. No tenía opción. Se adentró en la arboleda, empujando ramas secas con sus pequeñas manos. El hambre lo hacía temblar, pero debía seguir. Caminó durante horas buscando en la tierra con los dedos entumecidos. Nada. La desesperación empezó a apoderarse de él. No podía volver con las manos vacías. Se dejó caer sobre la base de un árbol, respirando agitadamente. El mundo giraba a su alrededor. «Dios, ayúdame», susurró con la última fuerza que le quedaba. Entonces, un sonido rompió el silencio del bosque. Un crujido suave. Unos pasos acercándose, Elías levantó la cabeza con miedo y vio al anciano, el mismo hombre al que le había dado su pan. Estaba de pie a pocos metros, con la misma túnica gastada y los ojos brillantes en la penumbra. «Sabía que vendrías, hijo», dijo con voz tranquila. Elías sintió un escalofrío. No entendía cómo podía estar ahí. El anciano señaló algo detrás de él. Elías giró lentamente la cabeza y su corazón se detuvo. A solo unos metros había una cesta llena de pan, frutas y un jarro de leche. La comida se veía fresca, intacta, como si alguien la hubiera dejado allí minutos atrás. Elías parpadeó, sin saber si estaba soñando. «¿Cómo?». El anciano sonrió con ternura. «Dios ve todo, hijo. Cuando das sin esperar nada, recibes cuando menos lo esperas». Elías tragó saliva, con la garganta seca. Las palabras del anciano resonaron en su mente. Se puso de pie con dificultad y corrió hacia la canasta. El olor del pan le llenó la nariz y el peso de la comida en sus manos era real. No era un sueño.
Temblando, se giró para agradecerle al anciano, pero ya no estaba. Elías miró a su alrededor con el corazón acelerado. No había nadie. El viento sopló con suavidad y una certeza se clavó en su pecho. Aquel anciano no era un hombre común, y lo que acababa de suceder no era coincidencia. Tomó la canasta con ambas manos y corrió de regreso a casa, con el alma encendida en un fervor que jamás había sentido antes. Pero lo que lo esperaba al llegar sería aún más impactante. Elías corrió con todas sus fuerzas. La canasta pesaba en sus brazos, pero su corazón latía con esperanza. Cuando llegó a la puerta de su casa, respiró hondo y la empujó con el hombro. Julián y Tomás estaban sentados en la mesa, con los rostros tensos. Habían pasado la noche en silencio, sin saber si su hermano menor regresaría. Pero cuando lo vieron entrar, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó Tomás, poniéndose de pie con incredulidad. Elías dejó la canasta sobre la mesa. El aroma del pan recién horneado llenó el aire. «Dios me la envió», dijo sin dudar. Julián se levantó bruscamente golpeando la mesa con ambas manos. Su expresión era de pura furia. «¡No digas tonterías!», gritó. «¿A quién le robaste esto?». Elías lo miró a los ojos. Por primera vez en su vida no sintió miedo. «No robé nada», dijo con voz firme. «Se la di a Dios y Él me la devolvió». Julián apretó los puños. «Eso no es posible. Nada en esta vida es gratis». Tomás, que hasta ahora solo había mirado en silencio, tomó un pedazo de pan y lo partió con los dedos. Todavía estaba tibio. «Julián, esto es fresco». Julián lo fulminó con la mirada. «¿Y qué? No significa nada». «Entonces, ¿cómo explicas esto?», insistió Tomás, mostrando el interior esponjoso del pan. No había comida anoche, no había harina, ni horno, ni fuego, y ahora esto está aquí. Elías los observaba en silencio. Sabía que sus hermanos nunca aceptarían la verdad fácilmente. Y entonces la puerta sonó. El sonido retumbó en la casa como un trueno. Los tres hermanos se miraron. Nadie en el pueblo los visitaba. Julián frunció el ceño y se acercó con cautela. Su mano tembló al tocar la madera. Algo dentro de él le decía que lo que estaba detrás de esa puerta cambiaría todo. La abrió lentamente y su sangre se heló. Allí estaba el anciano. Su ropa ya no parecía vieja y gastada. Su túnica resplandecía con un brillo imposible. Sus ojos, antes cansados, ahora eran profundos como el cielo mismo. Pero lo que hizo que Julián diera un paso atrás no fue su presencia, fue lo que había detrás de él, el horizonte, el cielo. Por primera vez en años, nubes oscuras cubrían el valle seco. La tierra reseca, donde nunca crecía nada, estaba húmeda, y en la distancia se oían truenos. «Dios nunca olvida a los que dan con el corazón», dijo el anciano con voz tranquila. Julián sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Elías le había dado un pedazo de pan, y ahora había pan en su mesa. Le había dado agua, y ahora el cielo se preparaba para dar lluvia. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se sintió pequeño, miserable. Se giró lentamente y miró a su hermano menor. Elías, aquel niño al que había despreciado, era el motivo de su bendición. Sus manos temblaron, su orgullo se desplomó como una muralla derribada, dio un paso hacia Elías, luego otro, hasta quedar justo frente a él, y por primera vez Julián bajó la cabeza. Su voz se quebró. «Dios me ha dado más de lo que merezco». Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas frente a su hermano. Las lágrimas le rodaron por el rostro. «Perdóname, Elías», susurró con la voz destrozada. «Por todo». Elías sintió que un nudo le apretaba la garganta. Nunca había esperado estas palabras. Se arrodilló frente a Julián sin pensarlo. Puso sus pequeñas manos sobre las de su hermano mayor, con el corazón latiendo con fuerza. «Siempre te he querido, Julián»,
Siempre. Julián sollozó. Su pecho se sacudió con un llanto que había contenido por años. Tomás, con lágrimas en los ojos, se unió a ellos. Por primera vez en sus vidas eran una familia. Y cuando el primer trueno rugió en el cielo, la lluvia empezó a caer. Dios había multiplicado algo más que su pan, había sanado sus almas.